Y ya estamos en contacto con Alejandro Olmos Gaona. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? Bien, bien. Alejandro, ya va mi primer pregunta, por decirlo así. ¿Vos has escrito o estás presentando un libro, Deuda o Soberanía? Exacto, sale en unos días. Bien. ¿Por qué planteas la dicotomía deuda o soberanía cuando todos dicen que soberanamente intentamos pagar siempre y que soberanamente tomamos deuda siempre? ¿Por qué lo planteas como una dicotomía? Por la sencilla razón de que si pagamos la deuda, al pagar la deuda estamos renunciando a la soberanía. ¿Por qué? Primero porque cuando se constituye deuda, invariablemente se especifica en los contratos que la Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Segundo, se somete invariablemente a los tribunales de los Estados Unidos o de Gran Bretaña. Tercero, se somete a la legislación de esos países. Es decir que el país, en vez de ser una entidad soberana que negocia determinadas cosas, para emitir bonos debe someterse a otras jurisdicciones, o sea, debe inclinar su soberanía ante jueces de otros tribunales, que además no es que son jueces especiales, no, es como que la Argentina, a través de todas sus operaciones de deuda, es tratada como un comerciante particular porque se considera que esas operaciones son operaciones comerciales comunes como las que haría cualquier empresario. Entonces, en el libro, primero explico minuciosamente la estructura legal que ha permitido el endeudamiento. Es decir, las leyes que desde la dictadura militar hasta hoy ningún gobierno democrático cambió. También cuento la complicidad del Parlamento desde el 83 hasta hoy, donde invariablemente no solo no derogaron las leyes, sino que fueron cómplices de todos los procesos de endeudamiento, además de negarse a investigar sistemáticamente la deuda que le damos de la dictadura. Bien. Bueno, ya te voy a preguntar, antes de seguir, ¿dónde se va a conseguir el libro? Porque tiene que difundirse porque hace a la soberanía nacional que se difunda tu libro. Bueno, en principio el libro se va a difundir, me imagino, en todas las librerías, porque lo va a distribuir Peñalillo Continente, que es la editora, en todas las librerías. Y lo vamos a presentar, en principio, entre varias presentaciones, pero este sábado, a las 5 de la tarde, por Zoom, en la Feria del Libro del Chaco, que se hace junto con el Paraguay, y se va a transmitir, se va a varias localidades del interior del país, y lo van a presentar mi amigo el fiscal Federico Delgado, Norita Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, que por supuesto les interesó mucho estar en la presentación y hablar de ellos, de cosas que tienen que ver con mi libro, con lo que me conocen, claro, con las cosas que hemos hecho, ¿no? Bueno, extraordinario. Lo que te voy a pedir es que si antes del viernes, nosotros volvemos acá a la radio el viernes de 17 a 19, si antes del viernes me envías el link, nosotros le vamos a dar amplia difusión porque me parece que realmente es un tema de enorme interés nacional y popular. Sí, por supuesto, contá con eso. Bien. Vos que has estudiado tanto el tema de la deuda, ¿podríamos decir que la Argentina no se endeuda en forma inocente? Es decir, que Argentina no es que toma deuda como quien no sabe qué es lo que está haciendo, sino que quienes toman deuda están involucrados en alguna red donde el punto final de esa red es el capital financiero internacional. Y sí, fíjate que casualmente acabo de recibir 2 páginas de una reseña que ha hecho el fiscal Federico Delgado sobre mi libro, que la va a publicar no sé en qué medio, y me la mandó para que, como una gentileza, ¿no? Y una de las cosas que plantea Delgado, es decir, ya no lo planteo yo, dice que es la primera vez que la deuda se trata no desde el punto de vista económico, porque cuando se habla de deuda, todos, aún claro, los mejores tratan, los que han escrito sobre esto, como Basualdo, Calcaño, etcétera, hablan de la deuda desde el punto de vista exclusivamente económico, es decir, de las consecuencias económicas de la deuda, de las dificultades del país, etcétera, etcétera. Pero nadie ha explicado esto precisamente que me estás planteando. ¿Cómo es posible que se contraiga deuda, que haya todo un sistema legal que favorezca la contracción de deuda,
sin que haya una contrapartida de que esa deuda genere riqueza o sirva para el desarrollo argentino, sino que es un proceso. Hay un capítulo del libro que se llama El sistema de la deuda, donde muestro cómo, indudablemente, los únicos beneficiarios es el sistema financiero y los grandes inversores internacionales, los fondos especulativos, todos los que conocemos desde hace tiempo. Y que nadie, aún este gobierno, se ha atrevido a enfrentarlo. Es decir, lo que se hace, y se hace unos pocos meses, y ahora se hará con el fondo, es simplemente negociar, tirar los plazos para adelante, conseguir alguna quita y alguna baja de intereses, pero después las obligaciones de la dictadura han sido respetadas escrupulosamente y permanentemente refinanciadas y recicladas. Entonces, eso, Mario, pasa porque el pueblo argentino no se ha beneficiado nunca. Claro. Sí, los especuladores, los que se dedican a este tipo de operaciones, los intermediarios, los que han recibido ingentes comisiones por todo esto. Y fíjate vos que precisamente cuando se hizo el arreglo en el 2016, durante la primera gestión, cuando el primer año de Macri, los que eligieron a los bancos que iban a intervenir fueron personas que habían trabajado en esos bancos. Y hablo de Luis Caputo, de Alfonso Pratgay y de Santiago Bausili, que trabajaron en el Deutsche Bank. Caputo fue presidente de la filial local del Deutsche Bank, había trabajado en JP Morgan y Pratgay tampoco. Y esto no es casual. ¿O vos creés que lo hicieron porque, bueno, les parecieron bien los mejores bancos? Yo te diría, te preguntaría si podríamos definir como malicia geopolítica y corrupción la deuda argentina. Y sí, sin duda, porque hay toda una estructura manejada por la misma gente que se ha mantenido en el tiempo. Vos fijate quiénes hablan ahora. Melconian, que intervino en la estatización de la deuda privada y abortó la investigación junto con otros funcionarios. Daniel Marx, que intervino en la negociación de la deuda durante la primera gestión de Alfonsín, después siguió durante la gestión de Menem, después siguió durante la gestión de Fernando de la Rúa como secretario de Finanzas de Cavallo. Es decir, hay todo un conjunto de personajes que responden a determinados intereses y que es como que se perpetúan en el poder, se camuflan, tienen consultoras, pero que, bueno, responden a los mismos intereses de siempre, que no son los de la nación argentina, porque si no, no es posible que una deuda que dejó la dictadura en 45.000 millones de dólares, hayamos pagado más de 400.000 millones casi en 37 años, y en este momento tengamos una deuda de 330.000. Claro. No resiste el menor análisis, además de los graves problemas que tenemos, además de haber vendido todas las empresas públicas, y bueno, todo lo que vemos y la carga enorme de intereses que significa la deuda desde hace décadas. Así es. El tema que nosotros tenemos, que justamente estos personajes generalmente vinculados a intereses, estos llamados economistas del sistema que aparecen por los medios de comunicación, que para mí no son economistas, sino contadores públicos y voceros del poder económico, generalmente aducen que el tema de la deuda es fruto del déficit fiscal argentino. Pero el déficit fiscal argentino es en pesos y la deuda la tomamos en dólares. ¿Cómo se explica esta contradicción? No, además vos fíjate, claro, evidentemente son razonamientos falaces, porque cuando vamos a hacer una especie de corte, en la época, durante la gestión de Menem, que se hizo la primera gran reestructuración de la deuda, en 1992, a través del Plan Brady, a partir de ese momento, la Argentina empezó a tener superávit primario, es decir, entre lo que recibía y lo que pagaba, la Argentina tenía superávit. Claro. Ese superávit se terminaba cuando le agregabas los intereses del pago de la deuda. Entonces, al agregarle los intereses del pago de la deuda, ese superávit se convertía en déficit, porque indudablemente el Estado, entre lo que recibía y lo que tenía que pagar, más los intereses de la deuda, era deficitario. Y para
y para compensar ese déficit se volvía a emitir nueva deuda. Esa nueva deuda era consecuencia del déficit y ese déficit era consecuencia de la deuda anterior. Eso es absolutamente demostrable. Entonces, por eso es que cuando hablan del déficit no analizan lo que son los presupuestos, donde la carga mayor generalmente está puesta en los servicios de la deuda. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser deficitario un país donde lo primero que tiene que hacer es pagar una deuda que en este momento es consecuencia de la deuda del macrismo, y la deuda del macrismo es consecuencia de las décadas anteriores, y la década anterior es consecuencia del 90, y el 90 es consecuencia de la dictadura? Hay toda una interrelación y un encadenamiento, y precisamente por eso, yo me acuerdo que planteé algo que después lo agarró Claudio Lozano y algunos otros, de que la deuda podía enfocarse como una especie de delito continuado. ¿Por qué? Por la cantidad de ilícitos, por la cantidad de delitos de acción pública que han servido para instrumentarla, y ha habido una continuidad en el tiempo de todo eso. Y los tratadistas de derecho civil, cuando hablan de lo que es la nulidad absoluta, hablan que precisamente una de las condiciones de la nulidad absoluta es que un acto sea ilegal. Y acá, en la Argentina, parece que eso no se respetó nunca, porque aunque un juez de la Nación habló de la fraudulencia de la deuda, y esa fraudulencia supone la nulidad de la deuda y sus consecuencias, eso nadie lo tomó en cuenta y seguimos para adelante. Un horror. Te quiero preguntar, dado que vos también conocés mucho el tema, que es el déficit o la deuda del Banco Central de la República Argentina, que se le llama déficit cuasi fiscal. ¿Cómo está esa situación de el Banco Central de la República Argentina en términos de deuda emitida de una o de otra manera y reservas que tiene para afrontar estas demandas? Bueno, en principio el tema del Banco Central es dramático por la sencilla razón de que durante varios años, esto empezó fundamentalmente en el año 2003, se empezaron a emitir letras llamadas LEBAC. ¿Para qué? Porque el gobierno emitía, y para neutralizar la emisión, para esterilizarla, para evitar efecto inflacionario, emitía letras en pesos y recuperaba lo emitido, pero pagaba una tasa de interés. Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en los últimos años, las tasas de interés que se pagaban eran de alrededor del 27, 28%, en letras emitidas a 120 días, pero bueno, cuando vino el macrismo, se llegó a pagar a 7 días el 84% de interés, porque el gobierno emitía pesos, emitía LELIQ, porque Caputo transformó, o sea, recuperó las LEBAC, pero emitió LELIQ, con el agravante que las LELIQ eran a 7 días, a muy corto plazo, y llegaron a tasas de interés de política monetaria, ya te digo, de casi el 85%. Ahora, eso llegó a generar el pago de casi 1 billón, con B, de pesos anuales. En este momento, cuando vino el gobierno de Fernández, con el enorme problema de la pandemia, hubo que empezar a emitir, y por supuesto también se empezó a emitir LELIQ. Y creo que hace un mes, o sea, no me he fijado en las últimas 2 semanas, pero hace un mes, había más de 1,5 billones de pesos en LELIQ a una tasa de interés del 30 y pico %. A esto tenés que sumar que el Banco Central le paga a los bancos a través de los pases pasivos, en operaciones que son a 1 día, 2 días, también una tasa de interés de alrededor del 32 al 33%, que en conjunto hacen que el Banco Central tenga que pagar cifras astronómicas todos los meses. Pero de la deuda cuasi fiscal nadie habla. Y por otro lado, cuando vos decís, bueno, ¿cuántas reservas tiene el banco? Tiene tanto. ¿Cuánto es deuda? En este momento te diría que el banco, además de tener patrimonio neto negativo, no cubre ni remotamente las deudas que tiene con los activos que tiene. Qué bárbaro, o sea que está en situación de quebranto, por decirlo. Es decir, ¿sabes lo que pasa? Sí. Vos recién hablabas de los contadores, ¿no? Y claro, los contadores disfrazan las cosas, y yo me acuerdo que hace bastante tiempo
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas emitió un dictamen diciendo que la contabilidad del Banco Central no resistía el menor análisis contable riguroso. Entonces, por eso, como hacen lo que quieren, ponen lo que quieren, disfrazan las cifras, y bueno, pueden conseguir algún resultado, ¿no? A través de todo ese tipo de operaciones, donde poner como activo letras del Tesoro que no tienen interés y recién van a ser rescatadas dentro de 10 años. Entonces, si vos, por ejemplo, ponés que tenés en el activo una letra emitida por el Tesoro a 10 años de plazo, que no tributa ningún interés y que te la van a pagar dentro de 10 años por 1.000 millones de pesos, ¿vos crees que es un activo en serio? Pero bueno, yo creo que en la Argentina en este momento ya nada puede asombrarnos, ¿no? No, lamentablemente no. Dos preguntas finales y con esta cierro. El cúmulo de vencimientos más importantes de deuda externa la tenemos a partir del 2025, ¿no? Y hasta el 2030 y pico, ¿eso es correcto? Exacto, porque empezamos con vencimientos a fines del 2024, pero después empiezan a caer los vencimientos más fuertes, 2025, 2026, y ¿sabes lo que pasa, Mario? La realidad es que no se van a poder pagar. Uh-huh. Y como no se van a poder pagar, y esto no solo lo dice Alejandro Olmos, sino lo dijo el representante de Moody en Argentina ya hace más de 4 meses, porque analizó las cuentas públicas y dijo, ¿de dónde van a sacar la plata? Si la Argentina en este momento no tiene ingresos por inversiones de ningún tipo, y en este momento está reciclando la deuda. Y además de eso, además de esos vencimientos de 2025 y 2026, ahora hay que negociar la deuda con el fondo, que son 44.100 o 44.300 millones de dólares de capital, más 5.000 y pico de intereses acumulados. Y eso va a significar nuevos reciclajes de deuda a través de todo un mecanismo que conocemos desde hace, te diría, más de 40 años. Ahora, esta frase del ministro Guzmán, a quien yo respeto mucho porque creo que es un tipo muy serio, pero no la ve, habla de la deuda sustentable. Yo quería saber qué es la deuda sustentable. La deuda que se puede sustentar. ¿Y cuál es la deuda que se puede sustentar? Esta de que la seguimos pateando para adelante y cuando venga algún gobierno en algún momento tendrá que volver a reciclarla indefinidamente. Claro. Bueno, la última voy a dejar de lado la que yo te iba a preguntar porque me llegan muchos mensajes y voy a elegir uno del doctor Gabriel Alejandro Cantón, que el último de sus mensajes dice: la Constitución Nacional es muy clara en la asunción de compromisos económicos internacionales, se requieren mayorías especiales. De todas formas, resignar la soberanía judicial en el pacto comercial de toma de divisas configura el delito constitucional de traición a la patria y es agravado porque además no tiene el Ejecutivo autorización del Congreso para contraerla en esos términos. ¿Compartís esto que me enviaron? Bueno, en principio la Constitución establece que el único que puede contraer deuda es el Congreso y arreglarlo es el Congreso. Uh-huh. Lo que pasa es que el Congreso ha dado facultades delegadas y constitucionales al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera con la deuda a través de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de la Ley Complementaria Permanente del Presupuesto que autoriza al Ministro de Economía a hacer lo que quiera con la deuda. Ahora, el tema es que esa delegación es una acción genérica, porque al Congreso, ahora el Congreso acaba de autorizar a través de una ley que todos los préstamos tienen que pasar por el Congreso, aún los del Fondo Monetario, porque antes la ley lo eximía. Pero eso simplemente es la autorización. En ningún caso al Congreso le informan qué condiciones se pactaron, qué tasas de interés, qué plazos. Es decir, el Congreso está permanentemente marginado. Y respecto al tema de traición a la patria, yo creo que si uno lo considera estrictamente debería ser así, pero indudablemente el doctor Cantón se equivoca porque a pesar de que el artículo 29 habla de la traición a la patria, también en la Constitución está establecido que solo se considera traición a la patria utilizar las armas contra ella. Bien, bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Espero lo mejor para tu libro, que creo que es el bien para nuestro pueblo y nuestra patria, y espero el link para la presentación del día sábado junto a Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, vas a estar vos y el fiscal Delgado. Así Federico Delgado, sí. Así que Federico Delgado. Yo te agradezco mucho y les mando el link apenas lo tenga para que lo puedas difundir. Perfecto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao. Bueno, hemos hablado
con Alejandro Olmos Gaona, un especialista en el tema de la deuda externa. La verdad que para mí es un lujo poder charlar con él, porque ustedes bueno, han visto lo que sabe. Ya su padre hizo la denuncia sobre la deuda ya por 1982, Alejandro Olmos, y él ha continuado en esta lucha extraordinaria que es que los argentinos terminemos por saber que parte importante se la debemos a una deuda que es un mecanismo de dominación política y de exacción económica. Vamos a la tanda de la radio y después volvemos con el doctor Naum Klicksberg.